Bueno, para continuar con las clases de endocrino, vamos a hablar de una enfermedad que es bastante común, que es la diabetes mellitus. Entonces, bueno, para repasar un poquito los mecanismos de secreción de insulina, lo que sucede, bueno, principalmente esto se da en las células beta pancreáticas. Entonces, estas células tienen un receptor que se llama el GLUT2, que al haber niveles elevados de glucosa en la sangre, estos lo captan y la glucosa sufre una serie de procesos metabólicos de oxidación que culminan eventualmente en la producción de ATP que van a activar canales de calcio, de potasio, perdón, y esto va a desencadenar una despolarización de la membrana que va a activar la apertura de canales de calcio y esto va a generar un estímulo para la liberación de la insulina al torrente sanguíneo. Entonces, bueno, una vez que la insulina se secreta, va a tener efectos a nivel sistémico en general en todo el cuerpo. Entonces, bueno, en la mayoría de los tejidos lo que va a generar, que es como la labor más importante, es un aumento en la captación de glucosa. Va a haber aumento en la captación de aminoácidos también, estimula la síntesis de proteínas, va a disminuir la degradación de las proteínas también. A nivel del tejido graso va a haber un aumento en la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos y va a tener un efecto de disminución o inhibición de la lipólisis. En el hígado y en el músculo, lo que va a hacer es que haya un aumento en la síntesis de glucógeno y una disminución en la glucogenólisis. Entonces, básicamente regula esa parte también. En el hígado propiamente va a haber también que haya un aumento en la síntesis de los ácidos grasos y los triglicéridos y una disminución en la gluconeogenia, ¿verdad? La producción. Em, entonces, bueno, en general, esta tablita habla como de manera más sencilla los efectos que tiene tanto en el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Entonces, bueno, ¿qué hace la insulina en los carbohidratos? Va a estimular que se dé el transporte de glucosa en el tejido tanto adiposo como en el músculo, va a estimular la tasa de glucólisis del músculo y va a estimular la síntesis de glucógeno tanto en el tejido adiposo como en el músculo y en el hígado. ¿Qué va a inhibir? En este caso, va a ser que, bueno, que se inhiba el desdoblamiento del músculo, perdón, el desdoblamiento del glucógeno en el músculo y en el hígado, y también inhibe la gluconeogénesis, como ya lo vimos anteriormente. En cuanto al metabolismo de los lípidos, la insulina va a estimular la síntesis de ácidos grasos, que es muy importante tenerlo presente, va a hacer que haya un estímulo en la captación de los triglicéridos que hay en la sangre hacia el tejido adiposo y también el músculo, va a inhibir la lipólisis en estos tejidos, la oxidación de los ácidos grasos y también va a inhibir la cetogénesis. En cuanto al metabolismo de las proteínas, la insulina va a estimular el transporte de los aminoácidos en los tejidos y para que se pueda dar la síntesis de estas y eventualmente va a estimular la síntesis de las proteínas tanto en el músculo como en la grasa, como en el hígado y en otros tejidos. Em, en cuanto al metabolismo de las proteínas, la insulina lo que va a inhibir es la degradación de las proteínas a nivel del músculo y también inhibe la formación de urea. Entonces, bueno, ¿qué sucede o qué pasa en la diabetes? Es una enfermedad en donde ya sea que pasa que el cuerpo no produce o no utiliza de una manera adecuada la insulina. Entonces, que esto eventualmente desencadena un estado de hiperglicemia y todas las complicaciones que esto pueda asociar. Entonces, bueno, ahí se divide como en dos tipos de diabetes en general. Está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que en realidad son pues etiologías completamente diferentes, pero
pues hay que conocer ambas. La diabetes tipo 1 principalmente se da en niños, personas jóvenes, y corresponde solamente aproximadamente a un 10% de todas las personas diabéticas. Parte como de las teorías de la fisiopatología de esta enfermedad es que, bueno, que hay un cierto grado de predisposición genética y que en la infancia, usualmente posterior a alguna infección viral, que desencadena un tipo de reacción autoinmune, lo que sucede es que se da una destrucción de las células beta del páncreas. Entonces esto se va a manifestar como una deficiencia absoluta de insulina en el cuerpo y un estado de hiperglicemia que va a presentar, o sea, que va a ser nefasto, o sea, va a haber un aumento importante en la lipólisis y un aumento en la degradación de las proteínas. Entonces, bueno, la respuesta autoinmune que se genera va a ser que a nivel del torrente sanguíneo vaya a haber una activación de la celularidad, de la inmunidad celular y tanto los macrófagos como los linfocitos T citotóxicos em, activación de autoanticuerpos van a afectar la célula beta pancreática. Entonces, nuevamente, como vimos, se va a destruir y esto se va a manifestar como una ausencia, una disminución importante, casi que total, de insulina en el cuerpo. Entonces, esto lo que va a hacer es que haya una deficiencia de insulina, haya un aumento en los niveles de glicemia y se va a ver un gran aumento en la lipólisis y en el catabolismo de las proteínas. De hecho, se habla que más del 90% de las células beta pancreáticas se destruyen y básicamente no hay producción de insulina. Entonces, bueno, esto de la diabetes tipo 1, ¿verdad? Lo que sucede es que simplemente no hay producción de insulina en el cuerpo desde que se manifiesta la enfermedad. En la diabetes tipo 2, que corresponde casi al 90% de los pacientes diabéticos, las teorías son un poco más multifactoriales. Se habla que hay un cierto grado de predisposición genética también, pero que en realidad el desarrollo de esta enfermedad se ve como propiciado por malos hábitos alimenticios, sedentarismo, que eventualmente generan que haya obesidad. El hecho de estar obeso va a hacer que haya una activación en las adipoquinas, un aumento en la cantidad de ácidos grasos libres en el cuerpo, hay activación de citoquinas inflamatorias que eventualmente lo que van a generar en los tejidos del cuerpo como tal es un grado de resistencia a la insulina. Entonces, bueno, este grado de resistencia a la insulina en un principio, o sea, inicialmente, va a hacer que haya un aumento en la demanda de producción de insulina a nivel de las células beta del páncreas. Entonces, al principio lo que va a haber es un estado de hiperinsulinemia y este estado de hiperinsulinemia va a tener efecto en los tejidos del cuerpo, pero para este punto todavía no hay un estado de hiperglicemia, porque el páncreas está compensando, por decirlo así, y este estado inicial se llama un estado de resistencia a la insulina sin diabetes. Entonces, bueno, con el pasar del tiempo y el mantenerse en un estado de hiperinsulinemia, lo que va a suceder es que las células beta del páncreas van a empezar a alterarse, ¿verdad? Va a haber una disminución en la masa de estas células y en la función de las mismas, y por decirlo así, se agotan. Entonces, eventualmente, lo que pasa es que más bien el cuerpo pasa a estar en un estado de hipoinsulinemia por agotamiento de las células del beta del páncreas, que va a tener un efecto a nivel de los tejidos en el cuerpo y que ahí sí se va a ver manifestado como un estado de hiperglicemia, porque ahí no va a haber un metabolismo de la glucosa adecuada en el cuerpo. Entonces, bueno, esto es un pequeño repaso. Hablamos de que hay susceptibilidad genética y que el inicio de esta enfermedad se ve acelerado por la obesidad y los malos hábitos de vida. Em,
y eventualmente lo que sucede es que la producción de insulina en el páncreas se va reduciendo poco a poco y eventualmente es ineficaz y se va a ver comprometida la secreción de glucosa y hay una producción también inapropiada de la glucosa a nivel pancreático por afectación a nivel de la regulación. Entonces, bueno, es importante recordar que no solamente es el estado de agotamiento pancreático por el aumento de la producción de insulina, sino que esto también se ve inicialmente afectado por la pérdida de sensibilidad de los receptores de insulina en el cuerpo, que está desencadenado por todo lo que ya vimos, el efecto que tiene la obesidad y la predisposición genética. Em, entonces, bueno, esta imagen me pareció bastante eh, clara y bonita porque lo que explica es cómo funciona una célula normal del cuerpo, de los tejidos llanos que ya vimos, el músculo, la grasa. Entonces, bueno, normalmente las moléculas de insulina se van a unir a los receptores de insulina en las células y cuando estas se activan los receptores, van a, por decirlo así, a haber apertura de receptores que van a permitir el ingreso de la glucosa a la célula, que eventualmente se va a convertir en energía para para el cuerpo. Em, en una persona en un cuerpo que tiene diabetes, em, esta resistencia en los receptores de insulina en las células va a hacer que sea mucho más difícil el ingreso de la glucosa a la misma y entonces no va a poder producir energía suficiente. Y además, aparte de que la célula no va a poder hacer, bueno, captar glucosa de manera adecuada, toda esta glucosa que no es captada pasa a estar en el torrente sanguíneo y va a causar todo el daño que ya vamos a ver que puede generar el estado de hiperglicemia en el cuerpo. Entonces, bueno, para nada más para tener presente los criterios diagnósticos de una persona con diabetes mellitus, usualmente se habla de una persona que tenga una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, una glicemia plasmática que después de una carga de oral de glucosa tenga unos niveles de glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro, em, unos valores de hemoglobina glicosilada mayores o iguales a 6,5 o también que se haga una glicemia al azar en una persona que tenga síntomas sugestivos de diabetes y que esté mayor a 200. Entonces, bueno, estos son como criterios que hay que tener presentes. También se habla de la prediabetes, que es como el estado previo que ya vimos, y estos son los criterios diagnósticos. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una persona que estamos sospechando que pueda tener diabetes? Las personas con diabetes tipo 1, entonces recordar que son usualmente personas jóvenes, niños, adolescentes, que manifiestan tener historia de polidipsia, o sea, pues, tienen muchísima sed, pérdida de apetito, somnolencia, letargia, poliuria, cuando ya están en un estado un poco más avanzado, que pueden desencadenar el estado de cetoacidosis, pueden tener niveles elevados de cetonas en orina, el aliento característico a frutas, bueno, niveles de glicemia elevados, la respiración de Kussmaul, que es una respuesta al estado de cetoacidosis, y eventualmente si llegan a a evolucionar a un estado muy grave, pueden tener incluso pérdida del estado de conciencia. En la diabetes tipo 2, inicialmente la persona puede estar completamente asintomática porque ya vimos que el páncreas se pone la camiseta y trata de compensar esta resistencia a la insulina que hay en el cuerpo, pero eventualmente ya se va a manifestar con poliuria, con polidipsia, con fatiga, piel seca por deshidratación, son personas que tienen mucha dificultad para cicatrizar heridas, hay un aumento en la cantidad de infecciones, entonces en mujeres suele suceder que presentan muchísimas infecciones vaginales, hay infecciones de orina, cualquier herida chiquitita, por más mínima que sea, se les complica y se infectan. Inicialmente hay pérdida de peso y también eventualmente ya vamos a ver que en parte de las complicaciones pueden manifestarse con alteraciones en la agudeza visual y un montón de cosas más. Entonces, bueno, para hablar un poco de las complicaciones agudas,
Las dos más como relevantes asociadas a la hiperglicemia son la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar no cetoacidótico. Entonces, bueno, en general lo que sucede, ¿verdad? Cuando tenemos el estado de hiperglicemia es que va a haber glucosuria también y un aumento en la diuresis osmótica, porque hay pérdida de sodio, de cloro, de potasio, de todos los solutos en la orina. Esto va a hacer que haya una disminución en la tasa de filtración glomerular. em, y eventualmente lo que va a pasar es que como hay mayor soluto en la orina, va a haber un aumento en la diuresis, ¿de ¿verdad? Por pura ósmosis. Entonces, son pacientes que tienen poliuria, están orinando a cada rato, esta poliuria eventualmente y la pérdida de solutos va a hacer que haya deshidratación. Esta deshidratación obviamente va a activar mecanismo de la sed. Entonces, son pacientes que están con polidepsia, o sea, le dicen que tiene que estar tomando agua cada rato y que están orinando a cada rato y que no se sacian de la sed. Cuando hay niveles muy altos de deshidratación asociada, va a haber un estado en el cuerpo de hiperosmolaridad que si llegan a un estado tal que pueden desencadenar alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando ya hay un estado de osmolaridad tal asociado a una hiperglicemia en una persona con diabetes, puede manifestarse como un estado hiperosmolar hiperglicémico, que en este caso no sería cetoacidosis. Entonces, es una de las emergencias o de las complicaciones agudas que puede pasar en una persona con una diabetes que no esté controlada. Em, Luego, cuando hay un estado profundo de hiperglicemia y avanzado, lo que pasa es que hay un aumento en la producción de los ácidos beta hidroxibutáricos y los ácidos acetoacéticos. em, y esto lo que se conoce es como la cetoacidosis diabética. Entonces, bueno, em, la cetoacidosis diabética son personas que se van a manifestar con vómitos, con, bueno, cetonas en orina. Este es un tipo de acidosis metabólica con anion gap aumentado. em, y parte de la respuesta del cuerpo para tratar de compensar ese estado de acidosis es con la taquipnea. O sea, aumenta la frecuencia respiratoria y este tipo de respiración característica se conoce como respiración de Kussmaul, que si no se trata a tiempo, puede incluso llegar a un nivel tal de deshidratación y de concentración en el cuerpo que puede llegar a un estado de shock. Entonces, bueno, estas dos complicaciones de la diabetes aguda hay que tenerlas en cuenta y en general sí sucede muchísimo, por lo menos en el servicio de emergencias, que los pacientes se dan cuenta que tienen diabetes cuando ya desarrollan este tipo de complicaciones, porque son personas que probablemente llevan muchísimo tiempo con hiperglicemia, que no hayan manifestado ningún síntoma y eventualmente llegan a este nivel de deshidratación y de estado de glicemia elevada en el cuerpo que ya se manifiesta de esta manera. Entonces, bueno, siempre hay que tener presente en pacientes que vienen con historia de haber estado varios meses perdiendo peso, de estar con mucha sed, con mucha orinadera, em, niños y adultos también, ¿verdad? Siempre tenerlo en cuenta que con solo hacerles una glicemia, de hecho, usted solamente va, les punza el dedo y ya está, ahí está el diagnóstico, ya usted lo sabe. O sea, si usted tiene presente que un estado avanzado un estado avanzado no, un estado permanente de hiperglicemia en el cuerpo puede manifestarse de esta manera, con solo le punzar el dedo ya está hecho el diagnóstico. Entonces, bueno, hay que tenerlo presente porque es muy peligroso. Em, este es un cuadrito que resume básicamente cómo se manifiestan los factores de riesgo y el grado típico de inicio de estas complicaciones. Y también es importante tener presente que otra complicación aguda de las personas con diabetes, muy importante, es la hipoglicemia. De hecho, está descrito que los episodios de hipoglicemia en las personas con diabetes aumentan el riesgo de mortalidad incluso más que las complicaciones asociadas a la hiperglicemia. Entonces, bueno, usualmente estos episodios de hipoglicemia se suelen dar en personas que están utilizando tratamiento con insulina y que no tienen una adecuada dieta. eh,
cuando están aplicándose la insulina. Porque bueno, es importante recordar que si usted le está metiendo insulina al cuerpo, de ahí, lo que va a haber es un aumento en la captación de glucosa y si usted no le da, por decirlo así, glucosa al cuerpo, entonces va a agarrar la glucosa que ya hay y se va a manifestar como una hipoglicemia. Entonces, bueno, y son pacientes que llegan, pueden incluso llegar en un estado muy profundo de hipoglicemia, diaforéticos, con pérdida del estado de conciencia, y no responden, pueden incluso complicarse a un coma, se pueden morir por un estado profundo de hipoglicemia y la mayoría de las veces usted simplemente pregunta como, ¿es diabético? Sí. ¿Se puso insulina? Sí. ¿Comió? No. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, lo que hacemos es que les metemos un montón de azúcar, la persona recupera rápidamente el estado de conciencia, se siente bien, pero a largo plazo el hecho de tener estos episodios de hipoglicemia con frecuencia aumenta muchísimo más la mortalidad. Entonces, bueno, en general siempre es importante tener presente que no es solo darle insulina al paciente y ya, sino que el diagnóstico de diabetes va acompañado de un proceso de educación al paciente, hacer que haga conciencia de la importancia de los cambios en su estilo de vida, de la importancia de su alimentación y de aprender a reconocer estas manifestaciones clínicas de cuando no está siendo adecuadamente controlado su nivel de glicemia. Em, bueno, las complicaciones crónicas, que en realidad son las más tristes asociadas a la diabetes, porque son de instauración muy lenta, pero usualmente, una vez que ya hay manifestaciones crónicas de la enfermedad, usualmente no hay mucha vuelta atrás. Entonces, bueno, dentro de las principales son los cambios a nivel en la retinopatía, digamos, el efecto a nivel de los ojos. Entonces hay varios tipos de retinopatías microvasculares. Entonces eventualmente van a tener cambios a nivel de la vascularización en la retina, pueden manifestarse con cataratas y lo que va a suceder es que hay una disminución en la agudeza visual, también a nivel del riñón se va a manifestar con nefropatía. Y esto va a presentarse con microalbuminuria, pueden haber, bueno, puede complicar el manejo de la presión arterial, de la hipertensión arterial, y eventualmente va a llevar a un estado de enfermedad renal crónica progresivo. A nivel del sistema nervioso periférico y central también va a haber una afectación en los nervios, entonces son pacientes que presentan neuropatías, también a nivel del sistema nervioso central van a presentar microinfartos, y bueno, todos los síntomas asociados que esto puede presentar. Y a nivel cardiovascular, el principal efecto es que hay un aumento en la producción de la placa de ateroma y esto puede llevar a isquemia, em, no solo a nivel del corazón, sino también a nivel del sistema cardiovascular periférico, ¿verdad? El sistema vascular periférico. También, bueno, el aumento en la frecuencia de las infecciones, como ya lo vimos. Entonces, bueno, el estado de hiperglicemia lo que va a hacer es que haya, bueno, afectación a nivel del flujo vascular de la retina, también va a aumentar la síntesis de factores de crecimiento y un engrosamiento en la membrana basal que eventualmente van a llevar a una oclusión vascular por agregación plaquetaria de los vasitos de la retina. Entonces, esto va a hacer que se manifieste como hipoxia a nivel de la retina y como respuesta refleja va a haber una neovascularización a nivel de la retina. Entonces esto lo que va a hacer es que dependiendo del grado y de la cantidad de neovascularización que se dé y la degradación que hay en los vasos, va a manifestarse como disminución de agudeza visual. Y no es leve, o sea, estos pacientes incluso terminan ciegos por las complicaciones de la diabetes. A nivel del riñón, lo que va a haber es que se va a ver una activación la hiperglicemia, va a activar varios mecanismos que van a generar daño a nivel del mesangio y esto va a hacer que haya un aumento en la
permeabilidad glomerular y se va a manifestar, bueno, como proteinuria y también hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona de manera persistente y esto va a generar un montón de efectos finales en el cuerpo no deseados. Em, entonces, bueno, esta proteinuria constante y esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona eventualmente va a hacer que haya cambios a nivel de las células de los túbulos proximales y distales se va a formar, se va a desencadenar en fibrosis. Entonces, bueno, esta fibrosis a nivel de las células renales va a manifestarse como una disminución en la tasa de filtración glomerular, disminuye el gasto urinario y aquí es donde se presenta como un estado de enfermedad renal crónica que va progresivo, ¿verdad? Entonces van avanzando y son pacientes que terminan con enfermedad renal crónica estadio 5 a una edad bastante temprana, con diálisis y básicamente para ese punto ya no hay mucho más que hacer, ¿verdad? Y bueno, a nivel de los vasos sanguíneos, no solo cardíacos, sino a nivel periférico también, el estado de hiperglicemia, la resistencia a a la insulina, la producción aumentada de citoquinas inflamatorias, el estrés oxidativo que desencadena el estado de hiperglicemia en el cuerpo, va a hacer que haya una disfunción del endotelio. Entonces, bueno, esto va a hacer que haya un aumento en la activación, en la agregación plaquetaria, va a ser un aumento en el estado de hipercoagulabilidad del cuerpo y esto va a activar eventualmente que haya migración de macrófagos y que se forme o que se propicie la formación de las placas de ateroma. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando hay formación de placas de ateroma, tanto a nivel cardíaco como a nivel de sistema vascular periférico? Es que hay oclusión y esto va a generar isquemia distal em, todas las complicaciones que esto conlleva, ¿verdad? No solo son infartos, sino que son también isquemias arteriales periféricas, entonces hay que empezar por ir cortando cada uno de los dedos del pie, eventualmente ya se ocluyen las arterias un poco más proximales, entonces hay que cortar la pierna entera, infartos, infartos a nivel de cerebrales, entonces son secuelas que usualmente no matan de una vez, sino que lastimosamente son pacientes que no se mueren desde un principio, sino que poco a poco cada vez tienen más y más y más secuelas de la enfermedad hasta que ya termina siendo alguna de todas esas complicaciones o todas juntas que matan a la persona. Entonces, bueno, esto es un poquito un resumen de todas las complicaciones crónicas que puede presentar una persona con diabetes. Entonces, a nivel de los ojos, la retinopatía, las cataratas, pueden desarrollar glaucoma también, la aterosclerosis, entonces va a haber cardiopatía isquémica. A nivel del sistema nervioso central, va a haber microinfartos cerebrales o también pueden manifestarse como eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Bueno, y al haber aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber un aumento en el grado de hipertensión y del manejo de la misma también. Em, También se manifiesta con desórdenes a nivel del sistema gastrointestinal, entonces hay aumento en el vaciamiento gástrico, pueden presentarse con constipación, con diarrea, porque como también se ve afectada la microvasculatura en todo el cuerpo, no va a funcionar adecuadamente. La nefropatía, que ya vimos que va a desencadenar un estado de enfermedad renal crónica progresivo y una glomerulosclerosis asociada. La neuropatía también. Entonces, bueno, en estos pacientes lo que sucede es que también se ve alterada la sensibilidad a nivel distal. Entonces, son pacientes que no sienten, entonces si se hace alguna ampolla en el pie o alguna cortadilla pequeña, se empieza a hacer una úlcera que el paciente como no siente, no se da cuenta y también como está en un estado en el que hay mayor cantidad de infecciones y una mayor dificultad para cicatrizar, entonces esa úlcera se va complicando y también asociado a que tiene aterosclerosis, entonces está ocluido los vasos distales, no hay adecuada perfusión, entonces esa úlcera se complica porque no va a sanar nunca y se infecta y entonces termina pudriéndose el pie y hay que cortarlo. En fin, básicamente las complicaciones crónicas de la diabetes son di, casi que en todo el cuerpo
y estos pacientes terminan siendo sumamente complicados de manejar y son pacientes que terminan consultando casi que a diario a los servicios de emergencias, pasan muchísimos años hospitalizados y con todas las complicaciones que esto conlleva. Y bueno, pues entonces en resumen, y para la vida hay que cuidarse para no tener diabetes nunca. Si eventualmente por A o por B se llega a desarrollar la enfermedad, es muy importante, como ya mencioné, hacer énfasis en la importancia de los cambios en el estilo de vida, de los cuidados asociados tanto al tratamiento, que sería la insulina, o también la metformina o los medicamentos vía oral que se pueden tomar antes de empezar a utilizar la insulina. em, Así como de bueno, en realidad para evitar que se den estas complicaciones crónicas, que lo que yo siempre les digo a los pacientes que se les hace el diagnóstico inicial de diabetes es que lastimosamente, por decirlo así, esto no mata rápido. Entonces es una muerte lenta, tediosa, em, y es un diagnóstico que siempre tenemos que tener presente porque se nos puede pasar fácilmente, ¿verdad? Y en realidad, son pacientes que le vienen diciendo a uno desde hace rato que están con sed, que están orinando, que están perdiendo peso y tal vez si se hubiese podido hacer un diagnóstico temprano, se evitarían todas estas complicaciones. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, igual con el doctor Chacón o conmigo. Muchas gracias.